Nadie le había dicho a Kevin que trabajar duro no era suficiente. Tenía 32 años y seguía sin entender por qué. Cada quincena llegaba el dinero y cada quincena desaparecía sin explicación. No era un vago, no era descuidado, era simplemente invisible para la riqueza. Algo estaba pasando dentro de su vida que él todavía no podía ver. Kevin Mitchell se despertaba a las 5:16 de la mañana sin necesidad de alarma. No porque fuera disciplinado de esa manera mística que describe la gente exitosa en Internet. Se despertaba porque su cuerpo ya no sabía descansar. Llevaba tantos años cargando el mismo peso que su mente había aprendido a anticipar el agotamiento antes de que comenzara el día. Se sentaba en el borde de la cama, en ese apartamento de 2 habitaciones en las afueras de Cincinnati, y miraba el techo durante exactamente 3 minutos. Ni él sabía por qué eran tres. Solo lo hacía. Como si necesitara ese silencio para convencerse de que valía la pena levantarse. El apartamento no era malo. Tampoco era bueno. Era funcional, que es la palabra que usan las personas cuando algo no les entusiasma, pero tampoco les duele lo suficiente como para cambiarlo. Tenía una cocina pequeña con una ventana que daba al estacionamiento, una sala con un sofá comprado en cuotas hace 4 años que todavía no terminaba de pagar, y un televisor más grande de lo que necesitaba, adquirido en un momento de debilidad emocional, un Black Friday que prefería no recordar. Las paredes eran beige. Kevin había pensado en pintarlas de otro color alguna vez, pero nunca había llegado el momento correcto. Y con los años había dejado de pensar en eso. Esa mañana en particular, un martes de octubre con el cielo color de ceniza, Kevin se preparó un café instantáneo porque no había tenido tiempo de comprar el molido que le gustaba. Comió un par de tostadas con mantequilla de maní directamente de pie en la cocina y revisó su teléfono. Tenía 3 notificaciones de su banco. No las abrió. Ese era su ritual más consistente. No mirar las notificaciones del banco hasta haber tomado suficiente café como para aguantar lo que decían. No era ignorancia, era autoprotección. Había aprendido que empezar el día con un número que te decepciona hace que todo lo demás se vea más gris de lo que ya está. Manejó 40 minutos hasta el trabajo escuchando una emisora de radio que ponía canciones de los años 90. No le apasionaba la música de los 90 en particular, pero le gustaba que fuera predecible. Sabía más o menos qué iba a sonar. Y en un mundo donde muy pocas cosas salían como esperaba, la previsibilidad de esa emisora era un pequeño lujo gratuito. En el trabajo, Kevin era respetado. No adorado, no idolatrado, pero sí respetado, que es quizás la forma más honesta de ser querido en un ambiente laboral. Sus compañeros lo llamaban Kev. Le pedían consejo cuando había problemas con los turnos, y confiaban en que si él decía que algo iba a estar listo, iba a estar listo. Era el tipo de persona que sostiene un lugar sin que nadie lo note del todo. El que llega cuando llueve, el que se queda cuando hay problemas. El que no hace escándalo, pero tampoco se dobla fácil. Esa clase de persona es invaluable en cualquier empresa. Y esa clase de persona, con una frecuencia dolorosa, es también la más mal pagada en relación con lo que aporta. Ese martes, a las 2 de la tarde, durante el descanso, Kevin se sentó en la sala de empleados con su segundo café del día y finalmente abrió las notificaciones del banco. La primera era un recordatorio de pago automático de su tarjeta de crédito. La segunda era una alerta de saldo bajo. La tercera era un cargo que no reconoció de inmediato. Frunció el ceño. $27 con 99 centavos. El nombre del comercio era una sigla que no le decía nada. Pensó por un momento. Luego recordó vagamente haber hecho clic en algo hace meses, algún servicio de streaming que ofrecía un mes gratis. Y aparentemente el mes gratis había terminado en algún punto del universo sin que él lo notara, y ahora le cobraban casi $28 cada mes por algo que quizás había usado 2 veces. Lo canceló ahí mismo. Pero mientras lo hacía, algo en su cabeza hizo una pregunta que no había hecho antes. ¿Cuántas veces había pasado eso? No tenía la respuesta. Y esa falta de respuesta, esa incapacidad de decir con certeza cuánto dinero había desaparecido así,
en silencio, en pequeñas cantidades que nunca dolían lo suficiente como para hacer algo al respecto. Lo dejó con una sensación rara. No era pánico. Era algo más incómodo que el pánico. Era la sospecha de que llevaba años siendo el protagonista de una fuga que no había visto. Esa noche, Kevin llegó a su apartamento, calentó una sopa de sobre en el microondas y se sentó en el sofá con su teléfono. Hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Abrió la aplicación de su banco y se prometió a sí mismo que iba a mirar, de verdad mirar, los últimos 3 meses de movimientos. No para pagar algo, no para transferir nada, solo para ver, solo para entender qué había pasado con su dinero en los últimos 90 días. Lo que vio no fue un escándalo, no fue un número que le quitara el aliento de un golpe, fue algo peor. Fue un patrón. $12 aquí, en una cafetería a la que ni siquiera recordaba haber ido con frecuencia. $43 en una aplicación de comida a domicilio, repartidos en 6 pedidos que en su momento le habían parecido la solución lógica a una noche cansada. $18 en una app de música que su teléfono ni siquiera usaba con regularidad porque la mayoría del tiempo escuchaba la radio en el carro. $6 en una suscripción a un periódico digital que había activado para leer un artículo hace 7 meses y que nunca más había abierto. $23 en un gimnasio al que había asistido 3 veces en los últimos 2 meses. Kevin pasó la pantalla hacia abajo, hacia arriba, revisó semana por semana. Al final, hizo un cálculo aproximado en la calculadora de su teléfono. Solo con las suscripciones que había olvidado, los domicilios de los días de pereza y los gastos pequeños repetitivos que hacía sin pensar, estaba saliendo entre 220 y $250 al mes. Dinero que no había presupuestado. Dinero que no había decidido gastar de manera consciente. Dinero que simplemente se había ido, tranquilo, invisible, como el agua que se pierde por una tubería con una grieta pequeña que nadie repara porque nadie la ve. $2,600 al año. Apagó la pantalla, terminó la sopa que ya estaba fría y se acostó sin ver televisión esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, su cabeza no pensaba en el trabajo del día siguiente. Pensaba en cuántos años llevaba haciendo esto. Kevin tenía un amigo que se llamaba Marcus Webb. Se conocían desde la secundaria, habían crecido en el mismo barrio, y aunque sus vidas habían tomado caminos distintos, mantenían el contacto con la lealtad tranquila de las personas que se conocen desde antes de volverse adultos. Marcus trabajaba en construcción, era contratista independiente, y tenía la costumbre de llamar a Kevin los jueves por la noche, porque ese era su único día libre real antes del fin de semana laboral. El jueves siguiente a ese martes de revelaciones, Kevin respondió la llamada de Marcus con algo diferente en la voz. No era depresión, era pensamiento. Y Marcus, que lo conocía bien, lo notó de inmediato. Kevin le contó todo. Y cuando colgó esa noche, algo había cambiado en la temperatura de sus pensamientos. No en el sentido de que de repente todo estuviera claro, sino en el sentido de que ya no podía pretender que no lo había visto. El sábado, después de su rutina de café y tostadas, en lugar de encender el televisor como hacía normalmente, Kevin abrió una libreta que había comprado meses atrás con la intención de escribir algo. Nunca había decidido qué, y la había dejado en blanco en el cajón de la cocina. La sacó, la puso sobre la mesa del comedor y sostuvo el bolígrafo con la determinación nueva y frágil de alguien que está a punto de hacer algo que nunca ha hecho. Escribió en la primera página con letras más grandes de lo habitual. ¿A dónde va mi dinero? No era una pregunta retórica. Era una investigación. Pasó 2 horas escribiendo. No calculando, no planificando, solo registrando todo lo que recordaba haber gastado en el último mes. Comida, gasolina, el apartamento, el seguro del carro, la tarjeta de crédito, el teléfono, los domicilios, las suscripciones, el café de camino al trabajo que compraba 3 o 4 veces a la semana porque el café instantáneo de casa nunca sabía bien a las 5:30 de la mañana. Las cervezas del viernes con los compañeros. El almuerzo los martes porque la cafetería de la empresa cerraba por mantenimiento y él acababa en el restaurante de la esquina sin pensarlo mucho.
Cuando terminó de escribir, sumó todo con la calculadora. El número no cuadraba con su salario. No en el sentido de que estuviera en déficit catastrófico, sino en el sentido de que después de todos esos gastos, el remanente que debería quedar para ahorro o para cualquier tipo de construcción financiera era prácticamente nulo. Kevin miró esa lista durante mucho tiempo. No con vergüenza exactamente, sino con algo más parecido a la revelación, la misma que te produce encender la luz en un cuarto que llevas años usando a oscuras. Si en este momento sientes que la historia de Kevin se parece demasiado a la tuya, que reconoces ese patrón, ese dinero que llega y desaparece sin que nadie lo llame por su nombre, entonces este canal es exactamente el lugar donde necesitas estar. Dale like a este video, suscríbete si todavía no lo has hecho, y cuéntanos en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que revisaste de verdad a dónde se va tu dinero? Tu respuesta puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. El domingo después de ese sábado de revelaciones, Marcus Webb llegó al apartamento de Kevin a las 11 de la mañana con un café en la mano. Kevin lo recibió en la puerta visiblemente diferente en energía. Más despierto, más serio. Marcus se sentó en el sofá todavía en cuotas, y Kevin en el sillón frente a él. Durante 3 horas, Marcus habló con la honestidad sin adornos de alguien que ha pasado por algo y no ve sentido en suavizarlo. Le contó que 3 años atrás, después de un trabajo particularmente bueno en una remodelación grande, había recibido un pago importante. Y en lugar de sentir alivio, había sentido pánico, porque no sabía qué hacer con ese dinero. Y esa incapacidad de saber lo había llevado a hacerlo más fácil, gastarlo. Y en 2 meses el pago importante había dejado de existir y él había vuelto al mismo lugar de siempre, como si nunca hubiera ocurrido. Kevin escuchó con la atención de alguien que está tomando apuntes aunque no tenga un lápiz en la mano. Algo se movía detrás de sus ojos, un reconocimiento interno, la imagen del acelerador sin tablero aterrizando en su mente. Así habían vivido los dos, pisando sin ver a dónde iban. Cuando Marcus se fue ese domingo, Kevin se quedó solo en la sala. La tarde entraba por la ventana con luz dorada. Miraba la libreta abierta sobre la mesa del comedor desde lejos con la postura de alguien que ya no podía pretender que no lo había visto. Esa tarde, Kevin abrió la libreta y escribió algo diferente en la segunda página. Lo que no mido, no puedo cambiar. No sabía de dónde venía esa frase. No importaba. Lo que importaba era que se sentía verdadera. Se sentía como el comienzo de algo. Un miércoles de noviembre, Kevin se quedó tarde en el trabajo para ayudar con un problema en el inventario. Dale Hoffman pasó por la bodega alrededor de las 7 de la tarde. Lo vio trabajando solo entre las estanterías altas. Y se detuvo. Su jefe se llamaba Dale Hoffman. Un hombre de unos 55 años con el pelo gris y la actitud de alguien que había aprendido a administrar personas antes de aprender a entenderlas. No era cruel, era eficiente. «Sigues aquí», dijo Dale. «Había un problema con el lote de la zona C», respondió Kevin. «Lo estoy resolviendo». Dale asintió y dijo que quería hablar con él la próxima semana, sobre el futuro de su posición en la empresa. La conversación ocurrió el lunes siguiente. Le ofrecieron un aumento, 11% sobre su salario actual. Kevin lo escuchó, agradeció, y dijo que necesitaba un día para pensarlo, lo cual sorprendió a Dale, quien claramente esperaba una aceptación inmediata. Kevin no lo dijo para parecer difícil. Lo dijo porque, por primera vez, quería pensar antes de responder. Esa noche hizo los cálculos en la mesa del comedor con la calculadora del teléfono y la libreta abierta. Con el aumento, si mantenía sus gastos controlados como lo había hecho el último mes, podía separar entre 280 y $300 mensuales. 3.600 al año. Era un comienzo real. No el tipo de comienzo que depende de un golpe de suerte, sino el tipo de comienzo que depende de una decisión. Al día siguiente, aceptó el aumento. Pero también hizo algo más, algo que no había planeado. Antes de salir de la oficina de Dale, preguntó si había posibilidad de que la empresa contemplara bonos por desempeño para los supervisores. Dale lo miró con una expresión de sorpresa. «Es algo que podemos revisar»,
dijo finalmente. Kevin asintió y salió. Kevin caminó solo por el pasillo del almacén después de salir. Su paso era más lento de lo normal, interior. Su expresión era la de alguien que acaba de hacer algo nuevo y todavía no sabe exactamente qué significa. Una leve curvatura en la comisura de los labios que no era todavía una sonrisa, pero que la anticipaba. En las semanas siguientes, Kevin empezó a registrar cada gasto. Cada uno. El café de camino al trabajo, el almuerzo, la gasolina, todo. Lo registraba en su teléfono inmediatamente después de hacerlo, antes de que su mente lo catalogara como algo pequeño e insignificante y lo olvidara. Al final del primer mes de registro, Kevin se sentó con su libreta y comparó las dos páginas. La izquierda, llena de gastos del mes anterior. La derecha, con los gastos del mes nuevo, claramente menores. Sus gastos habían bajado de manera natural, sin privarse de nada fundamental, simplemente por el acto de ser consciente de ellos. El resultado, había logrado separar $140. Y la sensación de ver ese número en una cuenta separada, intocable, era una sensación que Kevin no había experimentado antes. Ese mismo contraste lo vio también en el teléfono, donde antes había un cargo desconocido de $27 con 99 centavos que le apretaba el estómago, ahora había una cuenta de ahorros con $140 que sostenía con una calma completamente diferente. En diciembre, Dale Hoffman apareció nuevamente en el almacén mientras Kevin trabajaba de noche. Esta vez con una expresión diferente, más abierta. Los dos conversaron frente a frente con una dinámica visiblemente cambiada. Kevin más erguido, Dale más atento. Ese diciembre fue diferente. Kevin siguió participando en las cenas, siguió comprando regalos, siguió viviendo el mes con la calidez que el mes merece. Pero lo hizo con un presupuesto, con un número específico que había decidido de antemano, eligiendo con límites, con la conciencia de que decidir antes es casi siempre más inteligente que decidir en el calor del momento. El lunes de la primera semana de enero, Kevin se sentó en la mesa del comedor con la libreta abierta en una página nueva. La luz fría y limpia de enero entraba por la ventana. Escribió con determinación clara. Su postura era completamente diferente a la del inicio de la historia. Espalda recta, hombros abiertos, cabeza erguida. La libreta tenía páginas anteriores llenas. Llamó a Marcus para contarle los cálculos. 17 meses para tener el fondo de emergencias completo. Una conversación que ya no era confesión, sino plan. La primavera llegó a Cincinnati, con los árboles del parque cerca del trabajo llenándose de verde. Kevin había empezado a caminar por ese parque durante su hora de almuerzo. Era una práctica que había surgido de manera accidental. Un día de marzo, con un sol inusualmente generoso, había salido simplemente para despejarse, y en la quietud había tenido ideas que en el ruido habitual nunca habrían encontrado espacio para aparecer. Una de esas ideas era sobre sus habilidades. Kevin llevaba 6 años siendo supervisor. En ese tiempo había aprendido cosas que no estaban en ningún manual. Esas habilidades tenían valor en el mercado más amplio. Empezó a investigar. Con discreción. Solo mirar. Solo entender qué pagaban otras empresas similares por el mismo tipo de posición con su nivel de experiencia. Y luego, con la calma de alguien que sabe lo que está haciendo y por qué, pidió una reunión con Dale. Se sentó frente al escritorio con una libreta en la mano y papeles con datos del mercado. Habló con calma y datos concretos. La dinámica de poder en la habitación era diferente a cualquier conversación anterior entre los dos. En mayo, Kevin alcanzó los $800 en su fondo de emergencias. El mismo encuadre de antes con el teléfono, pero ahora la pantalla mostraba algo diferente. Un número que había crecido y una mano que ya no temblaba. Marcus lo fue a visitar un sábado de mayo, y los dos pasaron la tarde hablando de cosas que ninguno de los dos había aprendido en la escuela, y que ambos habían tenido que descubrir por su cuenta. Sobre el interés compuesto, sobre la diferencia entre activos y pasivos,
sobre por qué esperar el momento perfecto para empezar era la estrategia más cara de todas. Lo que me da rabia, dijo Kevin en algún momento de esa tarde, es que nadie me enseñó esto. En 12 años de escuela, en 6 años en este trabajo. Nadie. Como si fuera un secreto que solo los ricos saben y nadie más tiene derecho a conocer. Su expresión era de rabia contenida y reconocimiento, la rabia de alguien que acaba de entender que no le dieron las herramientas que merecía. No era amargura, era claridad con temperatura. En mayo, Kevin llamó por teléfono a su madre Sandra para contarle. Su expresión era cálida y ligeramente emocionada, la de alguien que tiene algo importante que compartir con la persona que más le importa. Sandra Mitchell lo escuchó desde su cocina con el teléfono sostenido con las dos manos, el cuerpo levemente inclinado como quien quiere acercarse aunque no puede. Su expresión era de madre que escucha algo que le emociona y le duele al mismo tiempo, orgullo mezclado con el reconocimiento silencioso de lo que nunca pudo enseñar. En junio, Dale llamó a Kevin a la oficina. La administración central había aprobado un ajuste salarial, un 23% de incremento sobre su salario base. Kevin lo escuchó con una calma que no era indiferencia, sino la serenidad de alguien que ya hizo su tarea y sabe lo que vale. Su expresión no era de alivio ni de euforia, sino de confirmación tranquila. Esa noche, solo en su apartamento, Kevin se permitió un momento de emoción. No de celebración ruidosa, solo un momento de quedarse quieto y reconocer que algo había cambiado. Se sentó en el mismo sofá de siempre, en el mismo apartamento de siempre, con la misma lámpara de siempre. Pero algo en su cuerpo era diferente. Los hombros completamente atrás, la columna recta, los ojos mirando al frente, con algo que antes no estaba ahí. Su hermana lo llamó un domingo de julio. Se llamaba Diana y vivía en Columbus. Marcus me dijo que estás en un proceso de ordenar tus finanzas, dijo Diana. Y así Kevin tuvo esa conversación con su hermana que nunca habían tenido de niños. Una conversación honesta sobre dinero, sobre cómo manejarlo, sobre los errores más comunes. Al fondo, la mesa del comedor con libros, la libreta llena y papeles de investigación. La sala del apartamento se veía diferente, más habitada intelectualmente que antes. Diana escuchó desde su sala en Columbus, sentada en el suelo con la espalda apoyada en el sofá, con un cuaderno abierto en la rodilla tomando notas mientras escuchaba a Kevin. Su expresión era de hermana que finalmente recibe algo que esperaba sin saberlo. En agosto, Kevin cumplió 33 años. Su madre fue a visitarlo por primera vez en el apartamento en más de un año. Sandra llegó con una cacerola de estofado de carne. Comieron juntos en la mesa del comedor, sobre la misma mesa donde Kevin había pasado noches con la libreta y la calculadora. En algún momento de la tarde, Sandra miró la libreta que Kevin había dejado sobre el cajón de la cocina con algunas anotaciones visibles. La miró sin tocarla, como si fuera algo que pertenecía a su hijo y que merecía respeto. En sus ojos había algo complejo y profundo. Orgullo, reconocimiento, algo parecido al duelo suave de quien ve en otro lo que habría querido para sí misma. Kevin y Sandra se miraron frente a frente en la cocina. Sandra acababa de decir algo breve y poderoso. «Me alegra», dijo simplemente. Y eso fue suficiente. Los dos en silencio por un momento, conectados por una comprensión que no necesitaba más palabras. En septiembre, Kevin abrió su primera cuenta de inversión. Se sentó en la mesa del comedor con el teléfono mostrando la aplicación. Su dedo estaba a punto de confirmar el primer depósito. Su expresión era de determinación serena. No euforia, no miedo, sino la calma de alguien que ha hecho la tarea y da el paso con los ojos abiertos. Ese primer depósito fue de $250. Una cantidad que no cambiaba nada en el momento presente, pero que en 20 años, con consistencia y con el poder del interés compuesto, podía ser parte de algo verdaderamente significativo. No un cargo desconocido, no un saldo bajo, sino un inicio deliberado. Kevin cerró la aplicación, abrió su libreta y escribió en la última página usada. El problema nunca fue el dinero. El problema fue no entender cómo funciona. Todo en la mesa estaba ordenado,
libros sobre finanzas, papeles organizados, la calculadora del teléfono. Su expresión era de conclusión tranquila y abierta al mismo tiempo. No el final de algo, sino el comienzo con nombre. Esa noche de septiembre, Kevin Mitchell se preparó un café de verdad, no instantáneo, sino de los granos molidos que finalmente había vuelto a comprar, y se sentó en el sofá casi pagado frente a la ventana que daba al estacionamiento. Afuera, el otoño empezaba a cambiar el color de los árboles del parque. No había nada particularmente hermoso en ese paisaje, pero era suyo. Y por primera vez en años, lo que era suyo no estaba amenazado por la ignorancia de no saber lo que tenía o lo que necesitaba. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No eres Kevin por accidente. Llegaste a esta historia porque algo en ti ya sabía que era momento de prestar atención. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. De verdad. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar en tu propia relación con el dinero, ese like que puedes dar ahora mismo es tu manera de decirnos que esto importa. Suscríbete si quieres seguir recibiendo historias como esta y cuéntanos en los comentarios. ¿En qué parte de la historia te reconociste? Tu experiencia le puede cambiar el día a alguien más que está viendo este video sintiéndose exactamente como Kevin en ese martes de octubre. Nos vemos en el próximo video.